Nos acompaña hoy Francisco Cruz, él es ex embajador y abogado. Y hoy, 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo creo que nunca hemos tenido en la humanidad años tan pacíficos como los últimos 70 años. Francisco. Hola Fernando, muchas gracias por la invitación de NEX y tuya, por cierto. Yo creo que han pasado 70 años en donde se produce un cambio, digamos, de clímax, se produce un cambio un punto de quiebre. Recordemos que la Declaración de Derechos Humanos surge en algún minuto después de 2 guerras mundiales, surge creando un sistema multilateral, Naciones Unidas, surge después de un holocausto que sacudió a la humanidad. Y en consecuencia se producen 70 años donde yo me atrevo a decir que, por cierto, se ha avanzado mucho en materia de derechos humanos, se ha avanzado en institucionalidad, se ha avanzado en debate, se ha avanzado en lo que algunos abogados llaman el cambio westfaliano de la soberanía, donde se ejerce la soberanía. La soberanía antes tenía una visión netamente jurisdiccional, hoy día existe responsabilidad internacional para ejercer soberanía. Dicho sea de paso, se crea la Corte Penal Internacional después del año 90 a propósito de los crímenes y de lo que aconteció en Yugoslavia, y se ejerce jurisdicción, pero también existen algunos desafíos. Entonces yo diría que son 70 años pacíficos de avances sin lugar a dudas, pero también 70 años en donde el tema de los derechos humanos adquiere ribetes y adquiere desafíos distintos. Hay una nueva definición de derechos humanos para este siglo XXI, un siglo pues, donde la tecnología ha puesto nuevos retos. El derecho a que a tus redes sociales, a la privacidad electrónica, el derecho, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual y el paso adelante con esa llamada ideología de género. Es decir, son nuevos retos de este siglo que pareciera pues una segunda versión o una segunda revisión de los derechos humanos. Totalmente de acuerdo. Yo diría que me atrevo a hablar de una tercera generación de derechos económicos, sociales, políticos y culturales. Hay como un capítulo nuevo. Grupos vulnerables, minorías, LGTBI, hasta los migrantes, a propósito de lo que ocurrió en Marrakech. Exactamente. Entonces, ahí hay, sin lugar a duda, una visión, una versión y un trabajo de los derechos humanos completamente distintos. Y lo que tú mencionas lo quiero dejar pasar. Redes sociales. Yo me atrevo a decir, fíjate, más que un derecho a la privacidad, hay un derecho a la autodeterminación informativa. ¿Qué significa eso? Que cada una de las personas y los sujetos tengan derecho a definir cómo circula, dónde circula, cuánto circula y en qué medida circula la propia información. La autodeterminación informativa es distinta a la privacidad. La privacidad se debe respetar, sin lugar a duda, pero la autodeterminación informativa va más de la mano, y me gusta mucho más como concepto, con la libertad de expresión, por ejemplo. Porque filósofos, por ejemplo, este señor Bauman, fallecido pues, el año pasado, cuando hablaba de la realidad líquida, dice, el problema de las redes sociales es que hay gente que piensa igual que se encuentra. Y al final, pues eso lo único que hace es circular las mismas ideas entre gente que ya está convencida. Claro, y el tema de la posverdad, ¿no es cierto? Y al final del día tú generas ciertas, entre comillas, para algunos foros, ciertas distorsiones porque es la misma gente que opina que se va de alguna manera retroalimentando. Aún así, hay que darle crédito a las redes sociales. Claro. Porque las redes sociales también son una expresión, digamos, del signo de los nuevos tiempos. Volvamos al tema de los 70 años de los derechos humanos en materia de control social. O sea, me parece tremendamente importante, por ejemplo, para la labor periodística, que las redes sociales existan, que la gente pueda expresarse. Es el poder de los que no tienen voz al final del día. Entonces, el tema es la responsabilidad en que se ejerce y cuál es el grado de discernimiento con que uno de alguna manera las maneja y las procesa. Pero a mí me parece tremendamente sano que existan y yo creo que el que está fuera de esa, por decirlo, era digital, está fuera de alguna forma de la opinión pública. Hablaba de estos 70 años porque por primera vez en los últimos 500 años no ha habido una guerra entre dos potencias, entre ellas. Pues se ha dado indirectamente durante la Guerra Fría, pero tal vez una de las principales misiones de las Naciones Unidas fue que estas dos superpotencias, Rusia y Estados Unidos, nunca se encontraran frente a frente en un campo de batalla. Claro, bueno, fue el desafío de la Guerra Fría, digamos, y de la posguerra. Y yo te diría que te agregaría algo más. Como nunca antes vimos conflictos que se iniciaban, que era, entre comillas, de fáciles despacho al momento de iniciarlo. Solamente repasemos los últimos 25 años, digamos, desde la Operación Tormenta del Desierto, de lo que ha sido un poco la arremetida, digamos, en el Asia, y esos conflictos, hasta hoy día los conflictos son más difusos, son más complejos, son más rápidos. Y focalizados. Muy focalizados, pero además difíciles de superar en el tiempo. Alguien decía por ahí en Estados Unidos que a veces los conflictos son
no son tan complejos de gatillar, pero son fáciles de dejar. O sea, Vietnam es un ejemplo de eso, por ejemplo. Claro. A propósito de un ejemplo paradigmático, vamos, post-declaración de derechos humanos, de lo que es un conflicto que involucra, en este caso, a dos países, pero que tiene consecuencias multilaterales. Entonces, me parece que hay un nuevo estilo de conflicto, un conflicto más difuso, con raíces étnicas, sociales, culturales, religiosas, por cierto, en donde los orígenes están mucho más tangibles, están mucho más focalizados, pero las salidas, los términos, la posguerra, son mucho más complejos de lograr. Sin lugar a dudas, no se puede leer 1948 sin verlo a través también del prisma de 1968, de un año pues donde las protestas a lo largo del mundo fueron globalizadas sin existir redes sociales y sin existir esa amalgama globalizante como lo podemos tener ahora. Me acuerdo que una de las consignas que decía, queremos un cambio, ya, queremos un cambio. ¿Cuándo lo queremos? Ya. Yo creo que ya algo que ha sido o ha acompañado al mundo en estos 70 años es el estado de bienestar. Hoy día estamos pagando la factura de haber mantenido lo que los ingleses llamaron, pues, mantener al ser humano desde la cuna hasta la tumba. El estado de bienestar da para un siglo más. Yo me atrevo a decirte, es una súper buena pregunta. A ver, yo creo que ahí hay dos matices, a mi juicio. Uno, efectivamente, lo que tú dices, como la historia es cíclica y se vuelve a repetir. Piensa tú que lo que ocurría el 68 en aquella época, hoy día vuelve a ocurrir en París, donde se firmó la Declaración de Derechos Humanos precisamente hace 70 años. Entonces vemos ahí un circuito paradigmático muy especial, que tiene que ver también con crisis de representación, tiene que ver con nueva fragmentación política de los sistemas, etcétera, etcétera. Respecto al estado de bienestar, yo tengo una discrepancia, porque yo creo que el estado de bienestar, más que hablar de una crisis del estado de bienestar, yo te diría que hay una nueva reasignación del estado subsidiario. Es decir, cuál es el trabajo que el Estado debe hacer en sus políticas sociales, en sus políticas públicas. Me parece que, a mi modo de ver, y en esto no hay ortodoxias, digamos, ni ideología, yo creo que por ahí va la cosa, porque si uno analiza, por ejemplo, el caso de los países nórdicos, como Dinamarca, como Suecia, como Noruega, uno ve un cierto estado de bienestar. Del estado de bienestar. El epítome, digamos, del welfare state, uno ve un estado de bienestar relativamente exitoso. O sea, no podríamos decir que es fracasado en ningún caso. Ahora, lo podemos asignar también a cuáles son los productos internos brutos de riqueza, lo podemos asignar a cuáles han sido las estructuras económicas que lo han precedido, lo podemos asignar a cuáles son las maduraciones culturales de sus poblaciones. Estoy completamente de acuerdo que hay otras variables, digamos, que criollizarlas en factura latinoamericana nos cambia un poco la película. Pero decir que el Estado en crisis en sí mismo, yo me quedo con lo que tú dices, efectivamente, donde hay una reasignación del Estado subsidiario, hay una tercera vía, digamos, en donde hay que revisar un poco la forma en que el Estado se relaciona con la sociedad. Tremendamente importante el rol de la sociedad y de los empresarios, ¿no? Que, por cierto, fueron estigmatizados por mucho tiempo, digamos, en estas diadas, digamos, de capitalismo que son bastante absurdas y muy caricaturescas. Pero asimismo, yo creo, si tú me preguntas, digamos, en una frase, el Estado hoy día tiene que hacer más, no necesariamente. Lo que hace tiene que hacerlo mejor. Me parece que por ahí va la aproximación. Un retrato robot de las potencias del siglo XXI, económicas, estos famosos BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, son países no democráticos, muchos democráticos en nombre, pero muy excluyentes, donde la economía no es decir, son países en vías de desarrollo son potencias económicas en un sector cargando con grandes masas de población, viviendo casi en la miseria más absoluta. Es decir, ¿es sostenible eso en este siglo? Es decir, el siglo de la información, donde tú sabes qué está pasando fuera de tus fronteras y que siempre estos modelos, a la larga, provocarían indignaciones sociales por, bueno, que yo creo que va a ser el gran reto de la próxima década, mantener ese crecimiento y que sea incluyente. Claro, un crecimiento, digamos, que tenga tasas de redistribución. Si aquí no sacamos nada con crecer a 2 dígitos, sino crecemos de manera redistributiva hacia abajo. A mí me parece que efectivamente ahí se viene un desafío importante. Y además, si tú revisas los estallidos sociales de los últimos años, están precisamente vinculados a eso. A la exclusión. ¿Qué pasa con la distribución? ¿Qué pasa con la clase media? ¿Qué pasa con la segmentación del producto? ¿Qué pasa con el surgimiento de una clase? ¿Qué pasa con la movilidad social? O sea, ahí está el desafío. Cuando en los desafíos de transporte público, cuando se habla que los países desarrollados son los que tienen más productos y mejores autos, yo creo que los países más desarrollados son los que tienen mejor transporte público y mejor movilidad colectiva, digamos. Claro. O sea, ahí está el desafío, digamos, ahí está el desarrollo. Ahora, a tu pregunta concreta sobre el Brexit, a mí me parece sobre que... el BRIC. Sobre el BRIC, disculpa, me fui por la nomenclatura, ese otro tema Brexit. Pero no, sobre el BRIC, yo creo que el tema ahí, el desafío del multilateralismo, a propósito de la declaración de 70 años, tiene que ver en cómo uno equilibra en el mapa colectivo precisamente a los grandes y a los pequeños.
¿ah? Ahí está el trabajo que los países pequeños también tienen que hacer. ¿Ah? Cada país cuenta y es un voto. En consecuencia, en ese mapa regional, en ese mapa multilateral, es tan importante que los países pequeños también tengan una voz, también tengan un voto y también tengan un peso específico. Y que no todo esté vinculado, obviamente, a la gravitación geopolítica y a los productos internos con los cuales tú te relacionas en el mundo. Sin lugar a dudas, un aniversario que celebrar. Porque Totalmente. yo creo que la concienciación colectiva de que existen unos derechos, que todos somos unos derechos inalienables, que los tenemos solo por el hecho de nacer, yo creo que es algo que la humanidad no había visto en ningún momento de su historia como en estos últimos 70 Y años. con un grado de conciencia importante, porque está el sistema de Naciones Unidas, pero también está el sistema interamericano. Como he dicho, de paso, Panamá tiene una miembro en su Comisión Interamericana. Entonces, a mí me parece, al final del día, de que esto tiene que ver también con los grados de conciencia y cómo vamos avanzando como sociedades, digamos, revitalizando esa declaración y dándole también, de alguna manera, el signo de los nuevos tiempos, viendo cuáles son los desafíos presentes. Yo creo que ahí el trabajo es de todos y no solamente de los gobiernos y de los estados. Y solamente un botón, un pie de página que parece clave, yo creo que los medios de comunicación social. Correcto. O sea, libertad, cuando asociamos, a propósito de tu primera pregunta, los temas de media, los temas de protección de datos o de autodeterminación informativa, la libertad de expresión, la libertad de informar y sobre todo el acceso a la información pública es la vértebra de cualquier sistema democrático. Francisco, como siempre, un placer tenerte acá. Francisco Cruz, ex embajador en Chile. Bueno, hoy hablando a propósito de los 70 años de la Declaración de Derechos Humanos.